Muchas gracias a todos. Bienvenidos a la charla EDD, lo que nadie nos contó, el poder del Event Drive Development, o mejor dicho, lo que nos hubiese gustado que nos hubiesen contado cuando empezamos a trabajar con eventos. Yo soy Rafa Jiménez, como bien ha comentado, soy Tech Lead en OneO. Y nada, para poneros un poco en contexto, nosotros trabajamos en OneO, que es una empresa que es parte del grupo Otto. Sí, Otto como el famoso personaje de Los Simpsons. Ya que me lo ibas a decir vosotros, lo comento yo también antes. El caso es que Otto es un grupo empresarial alemán bastante potente, con un montón de compañías, tanto e-commerce principalmente, también tiene tiendas, tiene almacenes, tiene un montón de sistemas, cada uno un poco variopinto, la verdad. Tiene sistemas desde bastante nuevos, muy potentes, en proveedores en la nube, también tiene sistemas antiguos hechos en PLSQL, tiene sistemas bien diseñados, también tiene sistemas hechos en SAP, también tiene una amalgama que es bastante complicada de homogeneizar. Incluso tiene algún sistema que, por ejemplo, para comunicarse utiliza todavía ficheros XML. El caso es que parece bastante intuitivo empezar a trabajar con mensajería síncrona, mensajería basada en eventos. Y por eso nosotros hace bastantes años que ya estamos trabajando con este tipo de transacciones y de mensajería. El caso es que hemos aprendido un montón, llevamos mucho tiempo, hemos asistido a miles de charlas, hemos leído incluso algún libro y poco a poco hemos ido creando una serie de buenas prácticas, una guía para trabajar con eventos que con el tiempo ha dado la idea de esta charla, de intentar plasmar en una charla toda una serie de buenas prácticas que podemos ir aplicando. Y que vosotros no tengáis que cometer los errores que nosotros ya hemos cometido por vosotros. Y nada, se nos ha ido un poco de tiempo la charla, es bastante larga, entonces no quiero ya perder mucho el tiempo. Paso el testigo a mi amigo Roberto. Sí. Para que empiece. Porque la verdad es que lo de intentar agrupar todo lo que sabíamos de EDD, pues bueno, en 40 minutos está un poco regular, así que vamos a intentarlo hacerlo lo más rápido y ágil posible. Entonces vamos a empezar por una introducción a este tipo de arquitectura. No vamos a meternos mucho en harina porque entendemos que ya la mayoría de los que estáis aquí, porque ¿quién de aquí tiene algo en producción de este tipo de mensajería, eventos, tal? Bastantes. Entonces, vamos a intentar poner un poco el nivel un poquito menos explicativo de lo que es, ni venderos por qué hacerlo, pero sí que queremos sentar unas bases. Entonces, vamos a desmitificar un poco primero qué es el tema este de los eventos, porque esto no lo hemos inventado nosotros los desarrolladores de software ni nada por el estilo. Esto ya se hacía desde los tiempos de Platón, cuando tenía que dar en el ágora. Al final, todo el tema de lo que hay por debajo de esto es cómo escalas la información, ¿verdad? Porque la comunicación uno a uno es difícil de mantener, depende de los interlocutores. Entonces, una manera de escalar la conversación a costa de muchas personas es pues con el concepto de emitir eventos o compartir lo que es la información. Entonces, ¿cómo podemos agrupar la manera en la que nos comunicamos? Pues podemos hablar de cuando decimos a la otra persona lo que queremos hacer. En nuestro caso, nosotros lo llamaríamos commands, ¿verdad? Los eventos, cuando transmitimos información de algo que ha ocurrido, ¿verdad? O eventos o mensajes de tipo data, que es lo que estamos transmitiendo al final, es información completa de una entidad. Entonces, al final, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues la comparación es las arquitecturas cliente-servidor y productor-consumidor, ¿verdad? Pues aquí, si queremos irnos a una arquitectura de producer-consumer es porque al final pues ya hemos pasado por muchos problemas con la arquitectura de cliente-servidor, ¿verdad? Porque cuando queremos escalar esto nos damos cuenta de que la arquitectura síncrona depende
pues como hemos hablado antes, depende de las condiciones del receptor. Por ejemplo, si tiene un fallo el sistema del servicio, pues probablemente o potencialmente nos lo va a transmitir a nosotros. También en la arquitectura tradicional, un servidor grande englomeraba información de una entidad en concreto. Por ejemplo, si queremos la información de usuarios, probablemente hay un servidor que se encarga del dominio de usuarios, tanto para proveer de información como para actualizarla o para recibir, digamos que para obtener la información. O sea, nosotros deberíamos de saber que ese servicio está ahí para mandársela. Al final, ¿esto qué produce? Pues que si tenemos que estar en nuestro servicio manejando información de usuario, información de, yo qué sé, de logística, al final nosotros mismos tenemos que ser los que gestionamos esa complejidad. Tenemos que funcionar como un orquestador, que digamos. Esto al final lo que hace la arquitectura productor-consumidor, lo que ha hecho es coger toda esta complejidad de flechas y moverla aquí y poner una pieza intermedia. Entonces eso nos hace que pues, los productores están desacoplados de los consumidores. Eso quiere decir que los productores mandan datos independientemente del consumidor que lo va a recibir. Los consumidores se pueden conectar a esta parte amarilla, que en términos generales le podemos llamar el broker de eventos. Y al final, así, poco a poco, pues intentamos desacoplar, que es este gran concepto. Entonces, el coupling, que le llamamos, ¿verdad? Generalmente nosotros, como arquitectos de software, nos han metido en la cabeza siempre hay que estar lo máximo desacoplados posible de todas nuestras piezas, nuestros módulos, nuestros componentes, todo. ¿Verdad? Aquí en esta charla vamos a intentar no demonizar el estar altamente acoplados, ¿vale? Y lo vamos a tomar como que ha sido una decisión consciente de arquitectura, porque al estar no estar muy acoplados con otro sistema que nos va a permitir, pues vamos a poder evolucionar más fácilmente, ¿verdad? Nuestro componente, porque tenemos que hacer menos asunciones de lo que son los componentes de los que estamos acoplados. Pero ¿cuál es el problema? ¿O cuál es, por contra, el otro lado de la balanza? Si estamos altamente acoplados, entonces vamos a poder extraer más información o más utilidad de esos componentes de los que estamos acoplados. Entonces, estar bajo acoplados sí, pero con cabeza, ¿vale? Entonces, detrás del acoplamiento está aquí la idea subyacente del rate of change. Cómo de importante es que nosotros estemos acoplados a otro componente. Porque si nuestro servicio, por ejemplo, no va a cambiar mucho, o no esperamos que tenga, a lo mejor es una cosa pequeñita, pues a lo mejor no nos importa estar más acoplado a otro, pues porque tomándolo de las cosas en una balanza, pues a lo mejor nos compensa. Entonces, otro concepto que es interesante es la credibilidad o el trust, en el sentido más amplio de la palabra en inglés, tanto en confianza como en credibilidad. Entonces, si estamos hablando de estar acoplado o desacoplados, si queremos estar desacoplados, nosotros tenemos que tener mucha confianza en nuestro sistema, ¿verdad? Porque nadie nos va a venir a rescatar. En cambio, si estamos acoplados a otro sistema, lo que vamos a querer es tener confianza en ese sistema, ¿verdad? Y al final, por el último concepto interesante creemos que es fundamental en esto, es el tener una estrategia, porque si quieres tener credibilidad, lo mejor que puedes tener, o confianza en lo que sea, es tener una estrategia, una visión, para saber un marco donde nos vamos a poder mover dentro de la evolución de nuestro producto, o para que los demás sistemas a los que nos estamos acoplando, a los que nos estamos comunicando, confíen en nosotros. Así que, bueno, ya está bien de la chapa inicial, pero creíamos que era importante empezar con eso, así que vamos a empezar con los problemas comunes, porque hemos hablado de lo que nos soluciona el Event Driven Development, por así decirlo, pero
tiene muchos problemas asociados que por aquí los vamos a nombrar, vamos a pasar un poco de puntillas, pero está bien dejarlos nombrados. Entonces, si manejamos eventos, el orden y el tiempo en el que los recibimos puede ser muy determinante. Los consumidores están desacoplados de los productores, que parece que es lo que queremos, ¿no? Pero también cuando pasas de una arquitectura normal de cliente-servidor, lo primero que te preguntas es, vale, si el servidor a donde le estoy mandando la información tiene un problema, ¿yo cómo me entero? Porque antes me daban un 400 o un lo que sea, pero ahora, ¿qué hacemos? Entonces, es fácil, la arquitectura orientada a eventos es fácil comprobar un componente porque estás muy desacoplado, ¿vale? Pero es difícil desacoplar comprobar toda la danza de eventos que hay entre todos los sistemas. El data ownership está separado porque todos los eventos que recibe una persona, esos son yo me lo como, yo me lo guiso. Yo tengo mis sistemas y ahí está. Ya no está tan claro quién es el dueño de los datos de usuario, porque este sistema está dando datos de usuario de logística y este otro datos de usuario del shopping center. Y el concepto de los mensajes in-flight, que es pues, en el tiempo en el que yo mando un mensaje y el receptor los consume, pues ahí nos pueden salir cosas debajo de la alfombra. Por ejemplo, fallas de seguridad, datos de consistencia, porque he recibido mensajes a tiempos diferentes, porque hay un poco de carga alta en las colas. Entonces, con todo esto, pues uno se plantea si de verdad deberíamos de movernos al Event-Driven Development. Entonces, muchas veces la razón es porque tenemos que hacerlo, porque si no nos calamos, básicamente. Así que tenemos que pasar por eso. Así que vamos digamos que estamos diseñando nuestro sistema de eventos, recibimos eventitos por aquí, eventitos por allá, los mezclamos, los mandamos por allí y al final tenemos un producto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos salimos de Happy Path, ¡pum!, ¿sabes? Empezamos a tener errores. Errores que van a ser de diferentes tipos. Los más comunes son los errores reintentables, que al final, pues si tienes una carga muy alta en la base de datos, ¿qué pasa? Pues que das un timeout y al final, pues probablemente a base de reintentarlo se va a terminar solucionando. ¿Cuál es la problemática en este tipo de casos? Pues generalmente cuando son los errores no reintentables, porque tenemos un bug en nuestro código, porque no entendemos unos datos que nos están llegando. Entonces, vamos con ello. Así que nosotros proponemos este patrón, el Transactional Message Pattern, que se parece a CQRS. No es exactamente CQRS, pero lo podríais ver, es parecido porque CQRS es un patrón que te intenta separar las escrituras de las lecturas para optimizar la performance, ¿verdad? Pero aquí le vamos a intentar sacar un poquito más de chicha para ver cómo podríamos recuperarnos y al final ganar confianza en nuestro sistema, que es lo que queremos, poder ser un poquito ágiles a la hora de desplegar. Así que, ¿qué pasa? Imaginaros que tenemos un error. ¿Qué podemos hacer? Porque el problema de los eventos es que una vez que ha pasado el evento ya, si es un error que no podemos reintentar, que no tiene sentido, ¿qué hacemos con él? Pues, en primer lugar, podemos ir por la vía de estamos acoplados con nuestros productores, así que decidimos, oye, tíos, mandarnos los mensajes otra vez, que ya hemos arreglado el bug ese que teníamos en producción, así que todo bien. Cuestionable, pero si es una decisión que hemos tomado conscientemente, pues oye, es una manera probablemente bastante rápida. ¿Cuál es otra opción? En esta capa inicial, aquí deberíamos de tener todos nuestros eventos que son necesarios para hacer nuestra lógica de negocio, ¿vale? Entonces, si en algún momento, imaginaros, esto también es útil no solo para la problemática de tener un error, sino que imaginaros que queréis incluir una nueva regla de negocio en vuestro producto entendido como el valor de negocio. Y esta nueva regla se basa en
en unos atributos que ya recibíamos que ya hemos recibido, básicamente. Entonces, lo que podemos hacer es volver a iterar desde este punto, pues lo volvemos a meter todos los eventos que hemos acoplado en la coctelera y tiramos para adelante. Siguiente, pues tenemos el layer final, el layer de vista, donde tenemos todos los eventos que hemos mandado a los consumidores. Es nuestra vista, por así decirlo, el evento final, ¿vale? También es una capa que podemos utilizar como de duplicación para asegurarnos de que no mandamos datos a nuestros consumidores que ya hemos procesado. Eso es importante en el paso anterior, porque si estamos procesando todos los eventos, con esta nueva regla que habíamos mencionado antes, pues quizás haya eventos que no hayan cambiado, aunque hemos procesado la mayoría. No queremos molestar a nuestros consumidores con cosas internas, porque en este caso queremos estar lo más desacoplados posible. Pero en este caso, aquí nos soluciona una problemática diferente. Por ejemplo, en el caso inicial, en el que estábamos altamente acoplados con otros sistemas, pues pueden ser ellos los que nos pidan el volverles a mandar unos eventos pues, que son necesarios porque los han perdido o por lo que ellos consideren. Pues esta es una manera de hacerlo, pero en el caso de estar desacoplado, una solución que nos aporta esto es, por ejemplo, en el caso de que produzcamos el mismo business value en diferentes fuentes y puede que haya alguna que nos haya petado. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Petamos toda la ejecución o simplemente lo dejamos ir y cuando hayamos detectado ese error lo que podemos hacer es simplemente mandar desde aquí, desde el valor final, el resultado que ha fallado? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues que vamos a tener que manejar persistencia y que además vamos a tener que manejar trabajos en batch. Aunque nuestra aplicación sea una aplicación real-time y creamos de primeras que no lo necesitamos, pero siempre al final vamos a tener que intentar ir un poquito para atrás y reprocesar cosas que nos hayan petado o simplemente pues porque queremos producir nuevas reglas de negocio. Entonces, eso es tricky al final porque ¿cómo manejas la persistencia en estos datos? Generalmente podemos pensar en utilizar una base de datos, pero ahí ya nos encontramos con problemas de bottleneck, porque la base de datos generalmente pues, va a ser nuestro problema, el mayor problema que vamos a tener para poder escalar. O otras alternativas es utilizar nuestros brokers de eventos como persistencia. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando en la base de datos podemos elegir evento a evento, en los brokers de datos tenemos que iterar todo porque para buscar no podríamos fácilmente buscar solo los eventos que han fallado en este caso. Entonces, lo ideal sería pues, tener una solución mixta. Tenemos varios proveedores de eventos que nos ofrecen persistencia, pero a un coste. Pues probablemente tendremos que gestionar en este caso problemas de seguridad, problemas de durabilidad, el cómo evolucionar estos eventos que se han quedado en el topic y esto es un challenge en sí mismo. Así que... Gracias. Bueno, Robert ha estado comentando algunos patrones que son muy buenos para intentar reducir al máximo los problemas que vamos a tener en el sistema. Pero ahora me toca a mí comentaros qué hacer, qué mecanismos utilizar cuando nos surgen problemas de verdad. He creado una lista con los errores más típicos que podemos tener en la aplicación. La lista inicial creo que tenía como 60, 70 errores, pero como tampoco quería asustaros, la he reducido a más o menos estos 5. La mayoría de ellos son muy típicos, son muy intuitivos. Los podemos encontrar incluso en otro tipo de comunicaciones que no son síncronas con eventos. Algunos quizá no son tan intuitivos. Por ejemplo, el último es en la mensajería con eventos. No siempre es fácil darte cuenta incluso de que ha habido un error. Y es que cuando empiezas a diseñar
una aplicación basada en eventos, un sistema basado en eventos, muchas veces tiendes a generar mucho tráfico, muchos eventos. Estos eventos suelen tener asociados un montón de trazas y estas trazas pueden ser tan grandes que es muy difícil ver dentro de toda esa amalgama dónde están los errores. Entonces, esto también puede ser un problema. Otro problema que no he mencionado es un poco, sobre todo al empezar a trabajar con eventos, es pasar de una programación un poco lineal a los eventos que por naturaleza no son realmente flujos lineales, ¿no? En la mayoría de los casos no trabajan como nosotros pensamos, no es un flujo que vaya de A a B. Hay veces que tienes que pasar por varias zonas y hay muchas casuísticas. Esto también es complicado de gestionar. He querido, a la hora de ir hablando de distintos mecanismos, he querido ir catalogando de los más fáciles de implementar a más difíciles, ahí para intentar ir subiendo un poco el nivel. Los más sencillos están, por ejemplo, los retries, que todos conocemos seguro. Hay muchas librerías que te permiten trabajar con retries, Resilience4j, por ejemplo, que te permiten configurar distintos parámetros, número de reintentos, el espacio que dedicas entre cada reintento, en qué momento quieres hacer un reintento y en qué momento no. Sobre todo, los retries son muy útiles para casos ocasionales, tipos de bloqueos en bases de datos, fallos en la red, ese tipo de errores se solucionan muy bien con reintentos. Un null pointer exception, por mucho que lo reintentes, no te lo va a solucionar. Ahí ya os adelanto que este tipo de casuísticas no las cubre. Otro mecanismo muy interesante son los circuit breakers, que también se usan en otro tipo de comunicaciones. No viene a ser otra cosa que simplemente en el momento en el que veamos que existe un problema, cortar esta comunicación para intentar que se recupere el sistema y un poco más adelante volver a abrir esta comunicación. Se suele dar muy bien, por ejemplo, para sistemas que están muy sobrecargados o que el productor y el consumidor trabajan a un ritmo muy diferente, pues, o con mala performance, pues en ese tipo de sistemas los circuit breakers, por ejemplo, funcionan muy bien. Otros errores que se pueden solucionar muy fácilmente son con la idempotencia. Por ejemplo, ¿os imagináis que un productor, por error, un sistema productor, empieza a enviar pagos repetidos a otro consumidor y el consumidor no se entere y empieza a emitir estos pagos de manera repetida? Seguro que un par de minutos después, al instante, el departamento de contabilidad os va a empezar a hacer llamadas y no muy animosas, ya os lo adelanto. La idempotencia viene a resolver un poco este problema. La idea de la idempotencia es ser capaces de detectar mensajes repetidos con claves únicas, ya sea, por ejemplo, en Kafka utilizando la key, utilizando events IDs, 3 IDs diferentes o incluso incluyendo la APK dentro de los mensajes. Más o menos con esto podemos intentar solucionar este problema. Aunque también no solo hay que pensar en el mensaje, también os recomiendo que penséis a la hora de diseñar, pensar en intentar diseñar operaciones idempotentes que sean unívocas de ellas mismas, ¿de acuerdo? Otro mecanismo que es un poco más complicado de implementar son las dead letter queues, que en este caso hemos hablado de los reintentos. El problema de intentar hacer muchos reintentos es que muchas veces, mientras que estás reintentando un mensaje, hay otros que se van acumulando en tu mochila. Entonces, esto hace que seguramente sobrecargues el sistema si configura muchos reintentos. La idea de las dead letter queues es crear un repositorio en el que estos mensajes que dan problemas los vayas acumulando allí y sea otro proceso diferente el que se encargue un poco de intentar ese procesado más adelante. A veces, aunque no se solucione el problema, porque muchas veces los mensajes simplemente, pasado un tiempo, ya no son útiles, a menos vas a tener un repositorio en el que vas a tener todos estos mensajes bien apiladitos para que luego llegue un analista o otro compañero y pueda hacer un estudio de estos mensajes y qué problemas ha habido, en caso de poder resolver las incidencias. Ya un mecanismo bastante más complicado de implementar son los event replays asociados a los disaster recoveries. Tengo un muy buen ejemplo sobre esto, porque hace 2 semanas, en nuestro sistema de producción, una región entera de Google se cayó. Los de Google, que no tienen un sistema de pruebas muy bien implementado, subieron una actualización de su red virtual que rompía la región completa. Entonces, nosotros tuvimos que reponer el sistema en otra región. La infra fue más o menos sencilla. Con Terraform ejecutándolo, lo repusimos. Lo que es más complicado de reponer son los datos, porque
El ciclo es muy sencillo. Coges un backup de las 3 de la mañana y lo pones en otra región, en otro Cloud SQL. Pero, ¿qué haces con los mensajes que han llegado a partir de las 3 de la mañana? Esos no están en el backup. Lo que tienes que hacer es, tienes que ser capaz de rebobinar tu sistema hasta el último momento del backup y ser capaz de reprocesar esos mensajes sin que haya ningún problema. No solo recuperar información, porque en nuestro caso no sabíamos qué mensajes estaban procesados y qué mensajes no. O sea, nosotros empezamos a ver errores, pero no teníamos claro en qué momento eso fallaba. Entonces, tienes que ser capaces, en eso consiste el Event Replay, en ser capaces de rebobinar el sistema hasta un punto y poder procesar tus mensajes sin que esto genere ningún problema. La idempotencia, por ejemplo, está muy relacionada con esto. Es una manera muy sencilla de implementarlo. Vale, hablando un poco de la estrategia, esto no viene a ser no tiene que ver con los problemas, pero por experiencia os recomiendo, siempre que podáis, en hacer un análisis antes de empezar a trabajar sobre qué herramientas vais a utilizar, qué sistema vais a utilizar para este intercambio de mensajes. Siempre que podáis. Y si vuestra compañía ha tomado la decisión por vosotros, bueno, ahí vosotros poco podéis hacer. Yo he incluido los dos sistemas más comunes ahora. Creo que leí que el 90% del mercado usa Kafka y RabbitMQ. No me voy a poner a explicar un poco lo que es cada uno, yo imagino que ya lo sabéis, pero bueno, sí que he plasmado aquí una lista un poco de las distintas opciones en las que es mejor utilizar Kafka sobre RabbitMQ y al revés. Pero bueno, que os quedéis con la idea de que lo mejor intentar hacer un análisis primero de cada herramienta, lo que vosotros queréis, antes de empezar a usarlas. Seguramente una de ellas se adapta un poco mejor a vosotros, a vuestras necesidades, perdón. Vale, si os tenéis que quedar con una diapositiva de esta charla, me gustaría que os quedaseis con esta. Yo, por experiencia, es lo máximo que os puedo aportar. Muy ojo a la hora de diseñar los tópicos o las colas, dependiendo de la herramienta que uséis en el sistema. Estas herramientas, es verdad que son muy potentes, nos dan soporte de manera muy eficiente a lo que nosotros buscamos, pero pueden generar unos costes brutales. En la charla ayer de arquitectura sostenible, el ponente explicaba que nosotros los desarrolladores tendemos muchas veces a pensar más en el performance, en la seguridad y no poner mucho el foco en el tema de los costes. Y bueno, él hablaba de la sostenibilidad, pero los costes es algo muy parecido. Y es verdad, nosotros normalmente no pensamos en los costes, a nosotros no nos llegan las facturas, pero intentar poner el foco en la fase de diseño en los costes puede que nos ayude bastante en el futuro. Estas herramientas suelen generar costes tanto por lectura de mensajes como por almacenamiento. Y poner el foco en esto a la hora de diseñar los tópicos, el número de tópicos que quieres, el número de mensajes que quieres, qué retención quieres, ¿quieres tópicos normales o quieres tópicos que sean compactos? Bueno, toda esta información es muy útil y yo os recomiendo dedicar un tiempo a pensarlo. Por ejemplo, puede ser que tengáis un tópico con 10 millones de pagos al día, pero es necesario que una aplicación que solo necesita un tipo en concreto de pagos, que a lo mejor hay 3 al día muy concretos, lea esos 10 millones para acceder a esos 3. Seguramente solo con ese pequeño cambio, añadiendo un pequeño filtro para crear un subtópico, con eso vais a reducir un montón los costes en vuestra compañía. Dale, maestro. Sí. Entonces, muy relacionado con el tema de los costes, viene la observabilidad, ¿verdad? Porque al final cuando tenemos sistemas altamente distribuidos como estos, pues es importante el saber lo que está pasando. Entonces, ¿qué queremos conseguir con la observabilidad? Pues queremos centrarnos en el presente, en el pasado y el futuro de nuestro sistema. En el presente queremos saber si está funcionando bien, básicamente. Y es una pregunta que es muy interesante el hacernos, que es lo mínimo que necesitamos saber para que nuestro sistema esté funcionando bien, para asegurar la sostenibilidad de nuestra plataforma, por así decirlo. Y el ser capaz de hacerlo de una manera fácil y rápida. También es interesante el irnos al pasado para ser capaces de debuguear, ¿verdad? Y los incidentes. Y en las arquitecturas de eventos es mucho más importante porque probablemente el issue, el incidente,
no ha ocurrido por este evento en concreto que lo ha producido, en el que lo hemos notado. Es probable que lo haya ocurrido en varios eventos atrás que no lo hemos notado por lo que sea, porque a lo mejor el cliente se ha quejado ahora. También es importante ser capaz de mirar a futuro para poder predecir, para poder optimizar nuestros sistemas. Y también yo incluyo en el tema de la observabilidad las interrelaciones con otros equipos. No solo estar enfocado en nuestro sistema, sino el saber cómo tener una estructura en donde vayamos a ser capaces de notar cuando otro equipo nos está reportando algún problema y ser ágiles en ese sentido. Entonces tenemos las cuatro herramientas principales que todos los de aquí deberíamos de saber, pues las métricas para darnos resultados estadísticos, no solo a nivel de funcional, sino también a nivel de no funcional. Nos puede dar estadísticas de cómo está funcionando el negocio dentro de nuestra aplicación, que quizás puede ser interesante a nivel de nuestros business analysts que definen pues, discoveries en los productos, los logs, que todos los deberíamos de conocer también, pero simplemente mencionar que es importante que tenga que se pueden buscar fácilmente y no tener mucho de cada, ¿vale? Para que no esté nuestro bug no esté enterrado en una montaña de bugs de los que no son interesantes para nosotros. El tracing, que en sistemas distribuidos es súper importante para ver por dónde van pasando los eventos y ver también el tema de cómo funciona la performance en cada parte de nuestra aplicación. También decir que todas estas métricas se pueden interrelacionar para tener una solución más poderosa. Por ejemplo, podéis imprimir vuestro Trace ID en los logs para tener mejor visibilidad de por dónde ha pasado con todos los logs dentro de nuestra plataforma. Y las alarmas, que es, si me preguntáis a mí, es lo más importante de aquí, por eso va en otro color, y es una manera de estar seguros de que nuestro sistema está funcionando. Pero es una manera solo si no tenemos 1.000 millones de alarmas que se disparan todos los días. Es muy importante y vuelvo a reincidir en esto, hacernos la pregunta de qué es importante para nuestro sistema y visualizarlo en las alarmas. Si una alarma se dispara, debe de ser porque algo malo está ocurriendo y tenemos que ir a por ello. Todo lo demás es ruido. Aparte de estos 4, están otras 3 métricas, otros 3 formas de medir, que no se menciona tanto, no es tan común, porque no es algo muy técnico, pero es algo más relacionado con cómo se distribuye la comunicación a lo largo de vuestra empresa. El team awareness dentro de nuestro equipo mismo, es muy importante que prestemos atención a las señales de que algo mal está ocurriendo. No tengamos la típica situación en la que yo pensaba que estabas mirando tú, no, pero yo es que estoy trabajando en esto que es muy importante y tiene que salir a producción, y entonces nos lo pasamos. También pasa lo mismo con la comunicación entre los otros equipos, como he mencionado antes. Hay una frase que a mí me gusta mucho decirla, que es: nosotros siempre queremos estar muy desacoplados de los otros sistemas de la compañía, pero como compañía tenemos que estar altamente acoplados entre nosotros. Tenemos que ir en la misma dirección. Entonces, si algo malo ocurre en la comunicación, ¿sabes? Acordaros de la ley de Conway, en la que la comunicación de la empresa es muy parecida a cómo se interrelacionan los equipos técnicos. Así que soft skills, ¿alguien? Porque es importante a la hora de desarrollar arquitectura basada en eventos. Entonces, también la última métrica que me gusta mucho señalar es cómo de explorables son nuestros datos, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo, de cómo de fácil es yo ir al productor de mis datos que estoy consumiendo y él chequear qué es lo que tiene en su base de datos, en su
Simplemente con un dashboard muchas veces es suficiente, pero de cara a nosotros, para descubrir nuestros casos de uso, de cara a descubrir qué potenciales problemas tenemos, si tenemos un bug, hemos recibido un mensaje que no entendemos, el ser capaz de ir fácilmente a ver qué es lo que producen ellos, nos va a ahorrar mucho tiempo, porque el escribir un mensaje en el channel, si estáis utilizando Microsoft Teams o lo que sea, esperar a que nos devuelva, esperar a que ellos lo investiguen por su lado, que nos vuelvan, no, esto es un problema de nuestras fuentes, espérate, que vamos a consumirlo con ellos. Esto es un montón de tiempo que estamos perdiendo cuando es algo que a lo mejor podemos hacer nosotros. No les molestamos a ellos y nosotros somos más ágiles a la hora de resolver estas situaciones. Y ya por último... Vale, vamos a acabar con el testing. No quiero incidir mucho ni explicaros qué cosas hay que testar en eventos, porque muchos de ellos son, como he comentado antes, bastante intuitivos, pero sí que quiero insistir en 3 ideas. La primera, volvemos a decir lo mismo, planifica una estrategia a la hora de testar. Con otros equipos también, pero no solo dentro del propio equipo. Número 2, intenta en lo máximo posible implementar test de contrato, test entre los distintos productores y consumidores. Esto es muy importante. Ya puede estar tu sistema altamente fiable. Si el contrato no es fiable, no va a funcionar. Y por último, número 3, implementar en lo máximo posible test de carga, test de estrés contra el sistema. Es obvio, pero un sistema puede funcionar muy bien con 10 mensajes, pero con 1 millón se cae. No os digo que incluyáis estos tests en la integración, esto no tiene mucho sentido, pero a lo mejor en la parte de CD, en la parte del deployment, quizá para determinadas releases, pues sí que tiene sentido implementar estos tests de carga, que además cuestan una pasta, insistiendo en el tema del dinero. Herramientas de testeo, tampoco voy a insistir mucho. Para integración, test containers, si no lo conocéis, es una herramienta, es una librería que usamos un montón en OneO. Si no, para Sprint tenéis Sprint Containers. Para temas de contratos, nosotros usamos PAT, pero hay otras muchas herramientas al respecto. También tenemos algo similar con Sprint. Para test de carga, hay herramientas en Confluence, si es vuestro servidor, vuestra herramienta de Kafka. También está K6 con su extensión para Kafka y para Rabbit. Son herramientas muy potentes y bastante fáciles de usar. Y para ir cerrando, que estamos casi fuera de tiempo, 3 conceptos clave que hemos ido insistiendo, pero quiero volver a insistir por última vez en la charla. Revisar el nivel de acoplamiento, planificarlo con anticipación en el diseño. No pasa nada porque vuestra aplicación tenga un nivel de acoplamiento un poco más alto del que esperáis. Si soluciona un problema, es mejor solucionar un problema que generar 3, por intentarse estar poco acoplados. Estrategia, para todo. Una estrategia para el testeo, para seleccionar la herramienta, para todo. La estrategia es lo más importante. Y por último, confianza. En un sistema altamente desacoplado, es muy importante que cada uno de los componentes funcione de manera muy eficiente, sin errores. Esto solo lo solucionamos con testing. No hay otra manera. Y ya está. Y tenemos 3 preguntas en la aplicación. La primera que habéis hecho aquí es ¿qué estrategia se puede implementar para optimizar costos? Por ejemplo, el de Azure Service Pass. Vale, para estrategias para optimizar costos. Pues sí, un poco es lo que ha comentado Rafa en su slide. Es importante considerar lo que estás mandando a los topics. Hay que tener una conversación con los consumidores productores, porque muy bien lo de estar desacoplado, pero tu producto tiene que ser útil para ellos. Entonces, si estás mandando un montón de información, el chan grande de información en los mensajes y ellos no están, no son muy... La mayoría de los consumidores les interesa una pequeña parte, quizás conviene el pensar si no podrías partirlo en pequeñas entidades que tengan sentido a nivel de vuestro negocio. Eso va a reducir un montón la cantidad de mensajes producidos y consumidos por los consumidores.
Ya a nivel... Sí. En esto solo añadir que es muy importante aquí hablar entre analistas y desarrolladores, porque muchas veces a la hora de diseñar esta información, estos tópicos, estas comunicaciones, nosotros no tenemos, como desarrolladores, no tenemos toda la información. El ejemplo que os he puesto de los pagos, no sabemos si hay un consumidor que va a leer menos información. La comunicación entre los dos, entre estos dos grupos de estos dos roles, es muy, muy importante. Sí. Genial, tenemos un montón de preguntas, así que vamos a ver si lo podemos en caso de que no preguntar. podamos, vamos a tardar por aquí ahora cuando acabemos. O en vuestra tienda, ¿no? En vuestros... Pues en el stand, sí, y ahí de paso podéis participar en el sorteo. Ahí está. ¿Qué pensáis de Nats como broker de mensajería? ¿Lo conocéis? Sí, es bastante similar, si no me equivoco, a Kafka. Sí que es verdad que está entrando en el mercado, pero yo al menos no he hecho pruebas con él. Sí que es verdad que está sonando mucho últimamente, pero no os puedo decir, no he hecho ninguna prueba en nuestra compañía al respecto. Vale, ¿podéis entrar un poco más en los flujos transaccionales? ¿Existe alguna limitación insalvable? Pues el problema de los flujos transaccionales es que probablemente muchas veces nuestro broker de eventos, como puede ser Kafka, por ejemplo, hace que tú mandes un evento no significa que Kafka lo esté mandando, porque ella se lo queda para ser eficientes y lo manda en batches al broker al final. ¿Eso qué significa? Que nosotros hayamos hecho commit y podamos seguir haciendo... o sea, esto de transaccionalidad, al final cuando quieres es asegurar consistencia cuando estás escribiendo en diferentes tipos de fuentes. Pero con mensajería síncrona muchas veces no es posible en estos casos por esto mismo, porque a lo mejor por su naturaleza de escribir asíncronamente, no dentro de tu flujo, eso puede producir que tú pienses que se están mandando y no salir. Al final es difícil el gestionar el commit. Y, sí. ¿Se resolvería con Saga, por ejemplo, para detectar? Sí, eso es una manera, pero también es difícil porque el pattern de Saga lo que hace es incrementar el acoplamiento de los diferentes sistemas. Ya no es tanto el tema de yo mando mis cosas y ya está, sino que además estoy esperando a ver si ha habido algún error, lo recibo. Entonces, no es malo, es difícil de implementar, pero aumenta el acoplamiento y es un balance que tenemos que gestionar. Para mí, el peor caso y el más difícil de notar es cuando no estamos mandando mensajes y creemos que sí. Eso es muy difícil de detectar a tiempo. Nos preguntan si podéis poner un ejemplo de cómo recuperar los datos en una caída del sistema. Un ejemplo, bueno, es un poco el ejemplo que he puesto yo. Normalmente sueles tener, y si no lo tenéis, preocuparos, un backup a una fecha en concreto y entonces al final necesitas un balance entre el backup de los datos y también lo que he comentado, los mensajes que tienes en los tópicos. Ahí juega mucho el retention time de los tópicos. Hablo en Kafka porque nosotros usamos la mayoría de Kafka, pero en RabbitMQ y similar es algo parecido. Tienes que jugar con un retention time que te permita cubrir todo el rango que no cubre tu backup. Eso es muy importante. Y luego, a la hora de dar este rebobinado, también, en mi caso, lo más complejo que hemos experimentado es intentar evitar esta repetición de mensajes, que no proceses dos mensajes a la vez. Ahí la idempotencia y el diseño de las operaciones es súper importante. ¿Y en qué tipo de proyectos, casos de uso veis más recomendable enfocarlo con Event Driving o al revés? ¿En qué problemática no es buena idea abordarlo? Pues yo, sinceramente, lo haría cuando no hay más motivo, no hay más opción, porque la arquitectura basada en cliente-servidor, como hemos visto antes, es algo que todos conocemos, es algo que funciona bien, lleva mucho tiempo haciéndolo. Lo que pasa, ¿cuál va a ser nuestro problema? Pues que al final va a llegar un momento que toquemos con un techo. Entonces ahí es cuando vamos a tener que, en lugar de manejar un montón de orquestación dentro de nuestras aplicaciones, porque tenemos que escribir en 4 sitios diferentes y tenemos que leer de otros 3, al final es más fácil ir por arquitectura
orientada a eventos. Genial. La última. ¿Qué estrategia usáis para comunicar errores entre los distintos servicios? El Saga Pattern que hablábamos antes es, a lo mejor no tiene que ser un pattern, pero tú puedes exponer la Dead Letter Queue que explicaba Rafa antes, puedes exponerla para que la consuman otros consumidores. Probablemente no quieras exponer todo, pero lo que puedes hacer es habilitarla para que se conecten para poder gestionarlo. En cualquier caso, yo solo haría este tipo de automatizaciones cuando hay algo que automatizar, porque si no puedes caer en el problema de recibir un montón de errores. O sea, en este caso te estás metiendo en los internas de un equipo que pueden ser, no necesariamente te implican a ti y pueden tener otros costes en cuanto a credibilidad, en cuanto a no entender bien ese tipo de este tipo de producto diferente que estás exponiendo, que es tus errores, por así decirlo.